Vamos a hablar con Silvia Arce, que es abogada especialista en temas previsionales, fundadora de jubilarnos.com, para que nos explique un poquito de qué se trata todo esto. Silvia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, ¿de qué se trataría esto de la posibilidad de que por pedido o por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se venda el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de los Jubilados? Bueno, la realidad es que el fondo lo que está exigiendo, o lo que les está pidiendo a ellos es que la disponibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos que el fondo lo que es un fondo que garantiza que en caso de una crisis total y absoluta... Espera que te estamos perdiendo, Silvia. Sí, que ahí me escuchan bien. Ahora sí. Perfecto, no. Que el fondo lo que garantiza es que ante una crisis total y absoluta, tienen 2 años los jubilados para cobrar sus saberes, si en caso que explote el Estado, por ejemplo. Claro, que no haya más ingresos, digamos. Que reviente el Estado. Exacto. Entonces el jubilado por 2 años, hasta que pase la crisis, tiene la posibilidad de cobrar del fondo. Ajá. Para eso se creó, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ANSES, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo de todos nosotros? Sí. Es que si disponen de ese fondo que garantiza el pago ante incumplimientos eventuales de ANSES, lo que puede pasar es que defaulteen ANSES y que ANSES quede en cero. Entonces, si yo dispongo de una garantía, que el miedo es que ANSES termine siendo totalmente, digamos, deficitaria, Sí. y que vengan nuestras amigas las AFJP que detestamos, ¿sí? Que nadie quiere que vuelvan. Entonces, el miedo existente es ese. Claro. ¿Qué pasó? Se generó una revolución con todo esto en la oposición y ahora lo que hicieron un proyecto de ley para que toda aquella disposición del fondo de algún activo, digamos, pase por el Congreso, que no tengan libertad total y absoluta ni disponibilidad total para poder... digamos, el tema es de fondear el fondo, así, Claro. Si yo tengo 10 y termino vendiendo 8 y resulta que esa venta de activos me generó, digamos, fue un mal negocio, como pasa en todos lados, ANSES se queda sin garantía, los jubilados actuales y futuros, por eso no es un problema del jubilado actual. Claro. Esto es un jubilado de hoy y de nosotros, lo que nos vamos a jubilar. Sí, seguro. Ahora, esto hoy, digamos, el gobierno hoy puede disponerlo, por esto del proyecto de ley, pero hoy lo puede disponer. Sí, hoy la realidad que en la ley de reparación histórica hay un artículo que dice que el fondo, que en caso que no alcance los fondos para pagar la reparación histórica, que ¿se acuerdan de esa medida fuerte del del gobierno? Que en caso que el gobierno decida o no tenga dinero en otros, digamos, de otros lugares, puede disponer del fondo para pagar reparación histórica. Con lo cual ahí medio que se abrió un poquito la puerta. Claro. Y ahora con esto hay un riesgo enorme, lo cual me parece muy interesante el proyecto de ley, que lo limite a la utilización y que pase por el Congreso. Claro, es decir, que opinen todos. El tema es que tiene que ver qué pasa. Eso te iba a decir, el tema es que tiene que pasar por filtros importantes que, nadie asegura que hoy un proyecto de ley pueda llegar a salir. Olvídate, claro. Estamos muy difícil que salga, de hecho. Digamos. Fondo. Y digamos, ¿cómo está compuesto el fondo? ¿Qué son inmuebles? ¿Es efectivo? ¿Cómo? No. Lo que tiene el fondo está compuesto por todos los que son los aportes, ¿sí? Es así, cuando fue el desfasaje, ¿se acuerdan de las AFJP? Sí. Que las AFJP lo que hacían era, uno pagaba aportes y las AFJP invertían esos aportes en determinados fondos de inversión, fideicomisos financieros, propiedades deben ser las que existen solamente de ANSES, pero digamos, toda una cuestión de timba financiera sería. Claro, sí. Todo, acciones de empresas, por ejemplo, que de hecho, uno de los cuestionamientos es que hay muchos amigos del gobierno que quieren que le devuelvan las acciones que tenían, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De hecho, hay acciones penales contra Basavilbaso actuales, porque pusieron vender acciones de un grupo amigo del gobierno y las vendieron a 10 y a las 3 semanas estaba a 20. Entonces,
digamos, realmente es un tema muy sensible por las consecuencias que puede generar defoltear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los jubilados. Claro. La realidad es que, bueno, nada, hay que ver qué pasa. Ahora tenemos una nueva figura de contralor, que es el FMI, que es muy complejo, la realidad es esa, porque obviamente cuando uno pide prestado te ponen requisitos, entonces todo lo que vendrá está difícil, ¿sí? Sí, sí. Pero es real que hay un punto en el memorándum del FMI que solicita que se disponga de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para solventar todas cuestiones de beneficios jubilatorios y RH. Hay una parte que me gustaría que me expliques, a ver si que no estoy entendiendo. Ese memorándum, digamos, es una presentación que hizo nuestro país, como poniéndose para que el Fondo Monetario Internacional lo tome como una alternativa, o es una exigencia del FMI. No, a ver, es un acuerdo entre partes, básicamente. Ajá. El memorándum de entendimiento es un acuerdo es como cuando uno va a sacar un crédito, por ejemplo, en el banco hipotecario, sí, que vos firmás un contrato, ¿sí? Sí, sí. Y que te dicen los requisitos que tenés que tener para acceder a ese fondo, a ese préstamo. Bueno, acá esto fue un acuerdo, un memorándum es un acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI para que le den la plata que ellos están pidiendo, el requisito ese, y estos son uno de los puntos que está exigiendo el fondo. Ahora, lo cual es muy grave si se da sin ningún tipo de limitación. Silvia, de todos modos, hay un tema también que pasa con las cajas previsionales, ¿no? Que pasa tanto con el ANSES como acá también en la provincia de Buenos Aires con el IPS. Donde, y bueno, esto es un riesgo también, ¿viste? Claro, pero digo, donde los gobiernos generalmente utilizan los fondos sobrantes, después es como que se van manejando, nunca se termina de desfinanciar, pero como que siempre algo se utiliza. ¿Hay resguardo para que justamente los jubilados puedan estar tranquilos como está la cosa en este momento? Mirá, la realidad es que todo lo que está pasando con el IPS y las cajas provinciales, que son 3 en total, la realidad es que esto fue un requerimiento que pidieron armonizar las cajas, que lo que significa eso es que quieren que tengan los mismos requisitos que lo que tiene Nación. Sí. Y eso está difícil porque el Estado provincial ya tiene una historia con determinados requisitos, por ejemplo, que se jubilan antes generalmente que el resto de la población, y eso lo quieren modificar totalmente. De hecho, también se ha armado, primero que la Nación les pidió a todas las provincias que presenten hasta el 2019 un proyecto de armonización de cajas, que significa ver cómo pueden modificar los requisitos para que sea algo parecido a Nación, que es mucho más compleja, y con menos aportes. Exacto, más aportes y más edad, todo. Claro. Sí. Todo peor. Y por otro lado también se generó una comisión para rever los regímenes especiales. ¿Qué son los regímenes especiales? Son todos aquellos que, digamos, la labor genera un menoscabo en la salud. Claro, como los trabajadores de la salud que se jubilan a los 50, los docentes se jubilan a los 50, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, vos pensás que en Nación se jubilan a los 57, los docentes. Claro. En provincias ya se pueden jubilar a los 50. Exacto. Entonces, bueno, quieren como modificar todas esas cuestiones, pero nada está fácil. Así que eso te diré que está más complejo que salga esto del fondo. Claro. Sí, esto tiene que pasar obviamente, en este caso, por la legislatura las legislaturas provinciales. Sí. Pero está en la mira. Claro, siempre está en la mira. Eso sí. Silvia, bueno, esperemos que todo esto sea solamente un susto y no pase más nada, y que todo funcione como debe ser, y te agradecemos este ratito con nosotros. Un placer y muchas gracias por llamarme. Por favor, un beso hasta siempre. Silvia Arce es abogada especialista en temas previsionales, fundadora de jubilarnos.com, que bueno, hablamos sobre esta idea consensuada con el Fondo Monetario Internacional de vender el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Jubilados y un poco también sobre el sistema previsional en general.